Hablar del trastorno de pánico y del ataque de pánico, que si bien pueden sonar de forma muy similar, guardan unas diferencias bastante grandes. El trastorno de pánico es una enfermedad que está clasificado dentro del Manual de Trastornos Mentales conocido como el DSM y hoy en la versión 5. Cuando hablamos del ataque de pánico, como su nombre lo dice, tiene que ver con un asunto momentáneo donde generalmente las personas sentimos mucho susto, taquicardia, temblor en las manos, sudoración, inclusive encalambramiento en los dedos o esa sensación de parálisis en el cuerpo, y que generalmente reaccionamos así cuando estamos ante un peligro real. Cuando se convierte el ataque de pánico en algo enfermizo, cuando esa misma sintomatología surge en nuestro cuerpo sin que haya un peligro a nuestro alrededor, sin que haya presencia de una amenaza a la cual necesitamos huir o enfrentar. Cuando esa sintomatología aparece frente a ese peligro real, por ejemplo, un arma que nos esté apuntando, inmediatamente el cuerpo genera una serie de reacciones para que nosotros nos defendamos o para que logremos huir de ese peligro o de esa amenaza. El ataque de pánico llegó para quedarse. El ataque de pánico está a favor nuestro porque de alguna forma nos permite cuidarnos. Sin embargo, hay personas que esos ataques de pánico le dan sin que haya un peligro real. Y es cuando la persona empieza a preguntarse, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Qué me está pasando? Si estoy sentado en mi casa viendo televisión y de un momento a otro empieza toda esta sintomatología. Quizás buscándole explicaciones a lo que está sucediendo, como a todos nos pasa, empezamos a dar una serie de interpretaciones que aumenta inclusive el susto que tenemos. A veces el cuerpo, por razones propias y su funcionamiento propio, reacciona de manera no controlada por nosotros. Habrá momentos de taquicardia, habrá momentos de desequilibrio, habrá momentos de ráfaga de frío y calor, pero en la medida en que no los interpretemos como algo catastrófico, el ataque de pánico va a pasar. Pero cuando lo empezamos a pensar como si fuera el fin del mundo, como si fuera el último suspiro que tenemos antes de morirnos, y empezamos a anticipar asuntos catastróficos, obviamente empezamos a tenerle miedo cuando cada una de esas reacciones empiece a aparecer. Lo que quiere decir que en la medida en que le tenemos miedo a que esas reacciones aparezcan, y esto lleva a que no tengamos tranquilidad, que no funcionemos de manera normal en nuestra vida, el médico o el psicólogo nos va a diagnosticar un trastorno de pánico. El ataque de pánico no es más que una serie de falsas alarmas, porque el cuerpo reacciona no frente a lo que está pasando afuera, sino frente a lo que está pasando por dentro de mi cabeza. Cuando yo empiezo a pensar asuntos negativos, episodios anticipatorios y catastróficos, obviamente el cuerpo va a reaccionar. Y es un mecanismo de orientación y es un mecanismo de protección. ¿Qué hacer entonces frente al ataque de pánico? Primero, quédese quieto o quédese quieta. Espere que la sintomatología que mencioné ahora vaya pasando de a poquitos. Y se va dando cuenta que en la medida en que usted enfrente esa sintomatología del ataque de pánico, ella poco a poco va a ir siendo un poco más sutil, un poco más suave, hasta que finalmente va a desaparecer. Por el contrario, si usted cada vez le encuentra más significado, cada vez le da mucho más intensidad y empieza a catastrofizar desde sus pensamientos, su cuerpo poco a poco va a aprender que a lo que hay que tenerle miedo no es a lo que está afuera, sino a la sintomatología y a las creencias que usted tiene frente a esa sintomatología. En otras palabras, las personas con trastorno de pánico aprendieron a tener miedo a sentir miedo. Como algunos teóricos lo mencionan, miedo al miedo. Cuando existe este miedo al miedo, entonces las personas se limitan a salir de casa, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para compartir con su familia, con sus amigos, con su pareja. Y cada vez empieza una disfuncionalidad en la cotidianidad. Además que se altera el sueño, se altera el apetito y esto conlleva a otra serie de trastornos. El trastorno de pánico es una enfermedad, pero el ataque de pánico es episódico. Una forma de ayudarnos en caso de que nos dé es no catastrofizar las reacciones del cuerpo,
porque nadie se ha muerto por un ataque de pánico, ni nadie se ha vuelto loco por un ataque de pánico. Simplemente déjelo pasar y se va a dar cuenta que cada vez va a disminuir esos episodios de aparición de esa sintomatología que obviamente a nadie le gusta.